Hola, soy Michael. ¿Y alguna vez has escuchado a alguien decir, eso es solo una teoría, como si fuera una simple opinión? Ese pequeño error no es tan inocente como parece, porque no entender realmente lo que es una teoría científica no solo te hace sonar mal, te impide comprender cómo funciona la ciencia de verdad. Y hoy en Tirano Blog vamos a arreglar eso. En el lenguaje cotidiano usamos la palabra teoría para casi cualquier cosa. Por ejemplo, mi teoría es que llegó tarde porque se quedó dormido. Mi teoría es que ese equipo va a ganar. Pero eso no es ciencia. En la vida diaria, una teoría es casi una suposición, algo sin comprobar. En cambio, en ciencia, una teoría es algo completamente distinto. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Una teoría científica es una explicación sólida, rigurosa y respaldada por evidencia sobre cómo funciona algún aspecto de la realidad. No es una idea improvisada, no es una corazonada, no es algo que se le ocurrió a alguien. Es el resultado de años, décadas o incluso siglos de observación, experimentación y validación. Una teoría científica explica fenómenos, se puede poner a prueba, hace predicciones y sobre todo resiste a intentos constantes de ser refutada. En pocas palabras, es una de las formas más confiables de conocimiento que tenemos. Para entender de dónde salen las teorías debemos mirar el método científico. Primero observas algo, luego haces preguntas, después propones una hipótesis, la pruebas, repites, ajustas y la vuelves a probar. Y cuando múltiples datos, hipótesis y experimentos se integran en una explicación coherente y consistente, ahí es donde nace una teoría. Y claro, todo esto suena muy bien, en teoría. Pero aquí viene la parte incómoda. Incluso siguiendo el método científico, los resultados pueden salir mal, si no se controlan sus sesgos. Por eso existen mecanismos adicionales, que hacen que la ciencia sea mucho más confiable de lo que parece a simple vista. Uno de los más importantes es el doble ciego. En este tipo de experimentos, ni los participantes ni los propios investigadores saben quién está recibiendo el tratamiento real y quién un placebo. La razón, evitar que las expectativas de ambos lados contaminen los resultados. Porque sí, el simple hecho de creer que algo funciona puede hacer que parezca que funciona. Pero la cosa no termina ahí. Antes de que un estudio sea aceptado, por la revisión por pares, otros expertos lo analizan, lo cuestionan y buscan errores. Y aún así, eso tampoco basta. Los resultados deben ser reproducibles. Es decir, otros científicos en distintos lugares deben poder repetir el experimento y obtener resultados similares. Si eso no ocurre, la confianza en ese resultado se cae. Y hay un principio aún más exigente. Toda idea científica debe poder demostrarse falsa. Este criterio, impulsado por Karl Popper, es lo que separa la ciencia de cualquier otra forma de pensamiento, porque en ciencia no basta con tener razón, hay que demostrar que podrías estar equivocado y aún así resistir. Todos estos filtros no hacen la ciencia perfecta, pero sí hacen algo mucho más importante, la hacen confiable. Esto empezó a formalizarse durante la revolución científica, con figuras como Isaac Newton, que no solo observaba el mundo, sino que buscaban explicarlo con reglas claras y comprobables, y sobre todo que se pudieran repetir. Ese es el punto clave. Que un experimento funcione las veces que lo realices es un indicativo que vas por buen camino. Bueno, y veamos esto con ejemplos reales. Por ejemplo, una de las teorías más controversiales es la teoría de evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. La teoría de la evolución por selección natural explica uno de los mecanismos que tiene la evolución, el fenómeno de evolución. Esta idea parte de una observación simple pero profunda. Los seres vivos no son todos iguales y estas diferencias importan. Dentro de cualquier especie existen variaciones. Algunas de estas características dan ventaja en un entorno específico. ¿Qué significa esto? Que los individuos mejor adaptados tienen más posibilidades de sobrevivir y, sobre todo, de reproducirse. Con el tiempo, esas características ventajosas se vuelven más comunes en la población. No porque hay un plan, no porque hay alguien que lo decida, sino porque generación tras generación la naturaleza filtra qué funciona y qué no. Y aquí es lo importante, esto no es solo una idea bonita, es una teoría respaldada por fósiles, genética, observación directa y experimento. Ha sido puesta a prueba, cuestionada y refutada durante más de un siglo, y aún así sigue en pie. La evolución no explica solo el pasado, explica por qué los seres vivos son como son hoy, y demuestra algo fundamental, que la vida cambia, pero no al azar, sino siguiendo reglas que podemos observar, estudiar y entender. No es una idea debatible sin evidencia. Está respaldada por genética, fósiles, biología molecular y sigue siendo fundamental en la biología moderna.
Además, con esta teoría ocurre un caso muy curioso y además digno de comentar. La teoría de la evolución por selección natural no fue propuesta por una sola persona. Fue desarrollada de manera independiente por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Dos científicos en distintos lugares del mundo llegaron prácticamente a la misma idea al mismo tiempo. ¿Y por qué esto es importante? Porque refuerza algo clave en la ciencia. Cuando una explicación es correcta, no depende de una sola mente brillante. Distintas personas, observando la realidad con el mismo rigor, pueden llegar a las mismas conclusiones. La selección natural no fue una ocurrencia aislada, fue una idea que emergió porque la evidencia apuntaba en esa dirección. Y eso es justamente lo que hace que una teoría científica sea tan poderosa. Otro ejemplo sería la teoría de gravitación universal propuesta por Isaac Newton. Básicamente explica cómo todos los objetos con masa se atraen entre sí. Gracias a esta teoría podemos entender desde el por qué cae una manzana al suelo hasta cómo se mueven los planetas. De hecho, los viajes al espacio, incluidos los viajes a la Luna, no podrían haber sido llevados a cabo sin esta teoría. Esto es la prueba de que esta teoría funciona. Bueno, y una de mis teorías favoritas es la teoría de relatividad, desarrollada por Albert Einstein. Durante siglos, la visión del universo estuvo dominada por las ideas de Isaac Newton. En su modelo, el espacio y el tiempo eran absolutos, un escenario fijo, inmutable, donde ocurrían los eventos. La gravedad en ese contexto era una fuerza invisible que actuaba a distancia, atrayendo los objetos entre sí. Y funcionaba increíblemente bien. Podía predecir el movimiento de planetas, objetos y trayectorias con gran precisión. Pero había un problema. A comienzos del siglo XX, ciertas observaciones no encajaban del todo en ese modelo. Y ahí es donde aparece Albert Einstein. Su propuesta fue radical. El espacio y el tiempo no son escenarios pasivos, son parte activa del universo. En su teoría de relatividad, el espacio y el tiempo se combinan en algo llamado espacio-tiempo, una especie de tejido que puede deformarse. ¿Y la gravedad? La gravedad deja de ser una fuerza en el sentido clásico. Es la curvatura de ese espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los planetas no son jalados por el Sol, siguen las curvas que éste crea a su alrededor. ¿Y qué cambió con esto? Cambió todo. Nuestra comprensión del universo pasó de ser algo rígido y predecible a algo dinámico, flexible, casi vivo. El tiempo puede transcurrir a distintas velocidades. El espacio puede curvarse, incluso la luz puede desviarse por la gravedad. Y lo más importante, la teoría de Einstein no eliminó la de Newton, la amplió. Es curioso porque en condiciones cotidianas las leyes de Newton siguen funcionando perfectamente, pero en escenarios extremos, como agujeros negros o velocidades cercanas a la luz, necesitamos una teoría más profunda. Ese es el progreso en ciencia, no destruir lo anterior, sino que entenderlo mejor. Otras teorías importantes son la teoría atómica, la teoría celular y otra de mis favoritas que es la teoría del Big Bang. Si hay una teoría que redefine por completo nuestra visión del universo, es la del origen mismo del todo. Durante mucho tiempo se pensó que el universo era estático, eterno, inmutable, pero esa idea empezó a resquebrajarse en el siglo XX. Uno de los primeros en plantear algo distinto fue Georges Lemaitre. Propuso que el universo no siempre fue como hoy lo vemos, sino que alguna vez estuvo concentrado en un estado extremadamente denso y caliente, una especie de átomo primitivo. Poco después, las observaciones de Edwin Hubble mostraron algo sorprendente. Las galaxias se están alejando unas de otras. El universo se está expandiendo. Y si hoy se expande, entonces en el pasado tuvo que haber estado mucho más concentrado. Con el tiempo, otras evidencias reforzaron esta idea, como la reacción de fondo de microondas, detectada por Arno Penzias y Robert Wilson, una especie de eco térmico que aún permanece desde los primeros momentos del universo. ¿Y qué dice realmente esta teoría? Que el universo no nació como una explosión en un punto del espacio, sino como una expansión del propio espacio. No fue que algo explotó dentro del universo, es que el universo mismo comenzó a expandirse. ¿Y por qué es tan importante? Porque cambió nuestra comprensión del cosmos. Pasamos de un universo estático a uno con historia, evolución y origen. Un universo que cambia, se expande y que incluso hoy sigue transformándose. Y como toda gran teoría científica, no se sostiene por una sola idea, sino por múltiples líneas de evidencia que apuntan en la misma dirección. Todas ellas son pilares fundamentales para la ciencia moderna. Y aquí viene una confusión común que tiene la mayoría de las personas. La diferencia entre las leyes científicas y las teorías científicas. Digno de comentar. Porque muchas veces se piensa que una ley es mejor que una teoría, o que una teoría con el tiempo se convierte en ley.
Pero no funciona así. Una ley científica describe lo que ocurre en la naturaleza, pero no necesariamente explica por qué ocurre. Por ejemplo, puede decirte cómo se comporta un fenómeno, permite predecir resultados con precisión, pero sin entrar en la causa profunda detrás de eso. En cambio, una teoría científica sí busca explicar el por qué, integra evidencia, conecta ideas y construye una visión coherente de la realidad. Entonces, ¿son las leyes bloques de una teoría? No exactamente. Es tentador pensarlo así, como si una teoría fuera un muro construido con leyes, pero la relación es un poco más compleja. Las leyes y las teorías cumplen roles distintos, pero complementarios. Las leyes son como reglas que describen patrones observables, las teorías son los marcos que explican esos patrones. Dicho de otra forma, una ley te dice qué pasa, una teoría te dice por qué pasa. Y juntas permiten algo fundamental en ciencia. No solo observar el mundo, sino entenderlo. Con esto, para la próxima vez que alguien te diga, es solo una teoría, detente un segundo, porque probablemente estés frente a una de las formas más robustas de conocimiento humano. Y entender esto no es un detalle menor. Es la diferencia entre repetir palabras y entender realmente la ciencia. Y ahora te dejo con una pregunta que vale la pena pensar. ¿Es verdad o es solo una teoría? Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado con entender bien los términos científicos, porque te pueden llevar a algo muy vergonzoso, que son las falacias argumentales. Las estaremos viendo en el próximo video de Tiranoblog. Espero que te haya gustado, te invito a darle like y suscribirte, y nos vemos en el próximo video. Adiós.